¿Ustedes se imaginan dejar su puerta sin seguro en las noches? Creo que ahora es prácticamente impensable. Pero me parece que hace menos de 50 años era algo muy común. Creo que en los 80s hasta ese fue uno de los auges de los asesinos seriales, que todos dejaban sus puertas abiertas. Era algo así como que los niños podían salir a jugar hasta el anochecer y no había tema. Si eso era hace 50 años, ahora imagínense cómo habrá sido en 1912. Pues al parecer era algo muy tranquilo hasta un 10 de junio de ese año en Villisca, Iowa. En este episodio vamos a hablar de, spoilers en el título, los asesinatos con hacha de Villisca, Iowa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Como siempre, yo soy Cas Monterrubio y en este podcast hablamos de temas oscuros en general, como muertes inexplicables, asesinatos o casos paranormales. Pues bienvenidos, si están viendo en YouTube, denle la bienvenida a la nueva calaquita que compré en mis vacaciones. Creo que debería de empezar a nombrarles. Pero bueno, no ahondemos mucho en el principio, empecemos con el caso. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 10 de junio de 1912? Que creo que ya les dijo el título, pero bueno. Entre la noche del 9 y la mañana del 10, 8 personas fueron asesinadas con un hacha dentro de la residencia de los Moore. ¿Quiénes fueron las víctimas? El padre y la madre, los 4 hijos y las 2 amigas de la hija de los Moore. Pero esto no era algo común, y menos en un pueblo como Villisca, y menos en 1912. Villisca, supuestamente el nombre viene de lugar bonito o vista bella, bella vista, como acá en México. Era un pueblo del medio oeste con no más de 2.500 habitantes, o sea, era una nada. Y en 1912 estaba en pleno crecimiento, había negocios, había trenes que llegaban diario, lo cual era grande, era como vuelos que llegan diario actualmente. Y todos eran una comunidad muy unida, digo, eran 2.500 personas. Me parece que prácticamente todos se conocían. Y una parte de esa comunidad la conformaba la familia Moore, que eran queridos por todos. ¿Quiénes conformaban a la familia? Josiah B. Moore, que era un prominente empresario, o sea, algo muy ad hoc para la época en Villisca. Se casó con Sarah Montgomery el 6 de diciembre de 1899 en la casa de los padres de ella y tuvieron 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Llevaban 13 años viviendo en Villisca y trabajaba en la Jones Store desde 9 años atrás. Sarah Moore, la esposa, que había nacido con el apellido Montgomery, nació en Knox County, en Illinois, en 1873. Se mudó con sus padres y su hermana Mary a Villisca en 1894 y era un miembro muy activo de la iglesia presbiteriana. La familia era muy creyente, muy religiosa. Herman era el hijo mayor de los niños, nació en 1901 y para el momento de los sucesos, digamos, tenía 11 años y todos dicen que era idéntico a su padre, que siempre estaba al lado de su papá. Catherine era la siguiente hija, tenía 2 años menos que Herman, nació en 1903, en ese momento tenía 10 años y era amiga de las niñas Stillinger. Boyd y Paul eran los más jóvenes y tenían 7 y 5 años respectivamente. Muy poco se sabe de ellos y me parece que solo hay 2 imágenes rescatadas de estos 2 niños. Las Stillinger, que las acabamos de mencionar, que eran amigas de Catherine, eran hijas de Joseph y Sarah Stillinger. Las niñas se llamaban Lina e Ina. Lina, su nombre completo era Lina Gertrude Stillinger e Ina se llamaba Ina May Stillinger. Eran miembros de la iglesia presbiteriana también, por eso conocían a los Moore y fueron a misa el día de los asesinatos. Ina tenía 8 años, desconozco la edad de Lina en ese momento. Esa mañana del 9 de junio de 1912 era un domingo y Lina e Ina salieron para ir a la iglesia. Está difícil decir los 2 nombres.
La idea original de ese día era que pasarían la tarde y noche en casa de su abuela después de los ejercicios del Día de los Niños. Tengo entendido que era como un evento especial por el Día del Niño que se organizaría por parte de la iglesia, y entonces iban a ir a casa de la abuela después de misa, luego irían a esta celebración y luego regresarían a casa de la abuela a pasar la noche. Pero durante el evento, Catherine Moore les dijo que si no querían pasar la noche en casa de ella, preguntaron, el señor Moore marcó, no estaba el papá, y avisó a la hermana mayor que pues querían que Ina y Lina pasaran la noche ahí, y la hermana mayor dijo que sí y que avisaría a su padre que ahí estarían las niñas. El evento del Día del Niño de ese año empezó por ahí de las 8 de la noche, fue organizado por la señora Moore y toda la familia participó, incluyendo a las niñas, Stillinger. Terminó por ahí de las 9:30 de la noche y todos caminaron de vuelta a la casa de los Moore. Llegaron por ahí de las 9:45 o 10 de la noche. Eso es lo último que se supo de ellos, de dónde estaban. Los asesinatos se cree que ocurrieron entre la medianoche y las 5 de la mañana del 10 de junio. El asesino usó un hacha del jardín de los Moore y se cree que entró mientras la familia estaba en la iglesia. O sea, que ellos dejaron la puerta abierta mientras se fueron al evento del Día del Niño, y el asesino entró, se escondió, y cuando ellos regresaron ya estaba dentro. Josiah y Sarah, los papás, fueron las primeras víctimas y ellos fueron los que recibieron los peores golpes. Los demás fueron golpeados con la parte sin filo del hacha, yo me imagino que fue la parte de atrás, la parte gruesa. Ina y Lina fueron las últimas víctimas, porque ellas estaban durmiendo en el cuarto de huéspedes. ¿Recuerdan cómo dije que Villisca supuestamente significa lugar bonito? Bueno, pues en el lenguaje de los nativos deriva de Balisca, que, perdón por la pronunciación si está equivocada, significa alma malvada. Y pues este es el verdadero origen del nombre del pueblo. Balisca o Walisca, es con W. ¿Por qué se llegó a la conclusión de que debió de haber ocurrido entre la medianoche y las 5 de la mañana? Porque a la siguiente mañana, aproximadamente como a las 5, Mary Peckman, su vecina, salió al jardín a colgar ropa que acababa de lavar y se dio cuenta de que la casa estaba callada, pero no le hizo mucho caso. Siguió colgando y como por ahí de las 7 de la mañana se dio cuenta de que no solo los Moore no habían empezado su día, sino que la casa seguía increíblemente callada. Se acercó y tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Intentó abrir la puerta y la encontró cerrada por dentro. La llave estaba por dentro, no por fuera. Así que decidió sacar a los pollos de la familia porque pues al menos que ellos puedan caminar, puedan salir, y decidió marcar a Ross Moore, que era uno de los hermanos de Josiah. Ross Moore llegó, revisó por la ventana, no vio nada, tocó la puerta, gritó, todo esto sin respuesta. Así que sacó sus llaves, tenía una copia de la llave de la casa, y abrió la puerta. Entró al salón, que era donde dormían las Stillinger, vio 2 cuerpos en la cama y manchas negras en la sábana. Así que salió corriendo y le dijo a la señora Peckman que llamara al sheriff. Los cuerpos que vio fueron los de Ina y Lina Stillinger. La familia Moore fue encontrada en el piso de arriba, en sus cuartos, por el sheriff Hank Horton. Todos los cráneos de todas las víctimas habían sido destrozados. Pero como es un pueblo muy chiquito y significa que pueblo chico, infierno grande, la noticia corrió rapidísimo, todo el mundo se había enterado, y esto era 1912. Desconozco el protocolo de escena del crimen, pero estoy segura de que era muy malo, por lo que viene. Más de 100 personas fueron a visitar la escena del crimen, que me parece algo muy raro, pero alguna vez en Morbid escuché que this was a thing, la gente hacía esto. También cuando en algún momento hablaremos de la guillotina, cuando mataban a alguien con la guillotina, para la gente era un show, y entonces se llevaban recuerditos del asesinato, así como pedazos de tela ensangrentados o pedazos de la cuerda. No dudo que lo que estaba pasando aquí era algo parecido. Muy unida a la comunidad, pero me permitiré creer que eso era lo que estaba pasando. Por eso tanta gente quiso ir a ver la escena del crimen.
La policía obviamente perdió el control de la escena hasta que la Guardia Nacional de Villisca acordonó el lugar finalmente, horas después de que los cuerpos fueran descubiertos y ya con dedos por todos lados, cosas movidas, caos. Cuando finalmente acordonaron, eso fue lo que descubrieron. Como ya mencionamos, 8 personas habían sido asesinadas con un hacha, 7 de ellas habían estado dormidas y fallecieron dormidas. Se estima que la hora de muerte fue después de medianoche y claramente antes de las 5 de la mañana, que es cuando la señora Peckman salió a colgar ropa. Todas las cortinas estaban cerradas y todos los espejos estaban cubiertos por ropa o sábanas. Las víctimas tenían la cara cubierta por sábanas después de haber sido asesinadas. ¿Cómo saben esto? Porque va a sonar horrible eso que voy a decir, porque las sábanas no estaban metidas en las heridas de la cara. Las sábanas estaban planitas por encima de la cara de los Moore y las Stillinger. Había lámparas de queroseno al pie de las camas en ambas habitaciones y las chimeneas estaban apagadas. El hacha fue encontrada en el cuarto de las Stillinger, o sea que por eso también se sabe que fueron las últimas. El asesino había intentado limpiarla y falló. Los techos también tenían golpes del movimiento de los hachazos, entonces tenían como pues rajadas en el techo. En la cocina había un bowl de agua ensangretado y un plato de comida sin tocar. Y las puertas estaban todas cerradas, como mencionamos, por adentro. Lina estaba posicionada como si hubiera sacado un pie de la cama y su cuerpo estaba como cruzado por la cama, y esto siguiente está feo. Su camisón estaba subido y no tenía ropa interior. Tenía una herida defensiva en su brazo, por lo que se cree que ella fue la única que despertó cuando la estaban atacando, se intentó defender y muy posiblemente abusaron sexualmente de ella. Encontraron también un trozo de tocino de 2 kilogramos al lado del hacha, cosa que está muy rara. Toda la escena está rarísima. También encontraron colas de cigarrillos en el ático. Se cree que ahí fue a donde se fue a esconder el asesino mientras la familia estaba en la iglesia. Entonces entró por la casa, subió al ático, estuvo esperando ahí hasta que regresaron, esperó hasta que se fueran a dormir, ya con las puertas cerradas, y entonces fue cuando los asesinó. ¿Cómo salió sin abrir ninguna puerta? Probablemente por una ventana. Y pues, esto ocurrió hace 110 años, y claramente no había registros ni pruebas de ADN. Esto, aunado al muy mal manejo de evidencia, pues complicó, ¿cómo se diría? Complicó irremediablemente el caso. Durante la investigación testificaron muchas personas. Encontré 3 que son muy relevantes. La primera fue Ed Seeley, que era un empleado de Josiah y testificó y dijo que Josiah alguna vez mencionó que un cuñado no lo quería y que este cuñado decía que se vengaría de él. Edward Landers testificó que aproximadamente a las 11 de la noche, está feo, escuchó lo que creyó que era un niño ululando, y al enterarse de lo sucedido considera que probablemente era una mujer gimiendo. Cosa que acabo de darme cuenta. Si es cierto, entonces los asesinatos no fueron entre las 12, puede que hayan empezado antes. La última vez que los vieron fue a las 9:45, 10 de la noche cuando llegaron a sus casas, entonces pudo haber sido desde antes. Y Charles Moore, que es uno de los hermanos de Josiah, testificó que era común que Josiah cerrara por dentro para ir a dormir. Entonces, no cerraba para ir a la iglesia, me imagino que no cerraba durante el día, y en las noches sí cerraba la puerta. Por eso encontraron los cerrojos cerrados desde adentro. Sospechosos hubo muchos, pero como mencioné, irremediablemente arruinaron este caso por el mal manejo de evidencia. Entre algunos de los sospechosos estuvo el senador Frank F. Jones, que hasta hace poco había sido el jefe de Josiah. Había trabajado con él durante 9 años antes de iniciar su propio negocio. Esto le había molestado mucho a Frank Jones, y además no sé si él habrá iniciado el rumor o quién lo inició, pero había un rumor de que Josiah estaba teniendo un amorío con su hija. Otro sospechoso había sido William Blackie Mansfield, que fue el sospechoso principal
de los detectives de Kansas City, específicamente del detective Wilkerson. Él estaba seguro de que William Mansfield había sido el asesino. Mansfield aparentemente era un asesino serial y se cree que había sido contratado por Frank F. Jones para hacer el trabajo. Wilkerson juraba y perjuraba que él era el culpable de los asesinatos, y no solo de los de la familia Moore en Villisca, Iowa, sino de su propia familia de Mansfield. 2 años después, en 1914, de los de Paola, Kansas, es un lugar en Kansas, 4 días antes de los de Villisca, y de los de Jeannie Peterson y Jeannie Miller en Aurora, Colorado. Eran asesinatos similares y Wilkerson estaba seguro de que Mansfield lo había hecho. Todos estos asesinatos habían sido cometidos con el mismo modus operandi. Era muerte por hachazo, los espejos estaban cubiertos, había una lámpara de queroseno y chimenea apagada y el bowl con agua. No había comida, no había tocino, pero 4 de 6, demasiada coincidencia. Pero, pues el término asesino serial todavía no se acuñaba, ni siquiera sabían que eso podía existir. En el lugar no encontraron las huellas de Mansfield, pero Wilkerson cree que esto no es excusa porque Mansfield sabía que sus huellas estaban en el sistema porque había estado en la prisión militar. Desafortunadamente, tenía coartada. Fue liberado y años después demandó a Wilkerson por acoso y también ganó esa demanda. En 1916 lo enjuiciaron por supuestas evidencias, pero el juicio no llegó a nada. Y esto hizo que el siguiente sospechoso se volviera el principal, y el que de hecho cuando buscas el caso es el que te sale como el principal, a la fecha. El reverendo George Jacqueline Kelly. Era un predicador nómada, digámosle, viajaba seguido, y él y su esposa en ese momento estaban viviendo en Macedonia, Iowa, están raros los nombres de estas ciudades, en 1912. En 1917 fue arrestado y acusado de los asesinatos de una de las víctimas, nada más. ¿Por qué se sospechaba de él? Porque había sido invitado a participar en los ejercicios del Día del Niño en la iglesia ese día y casualmente salió de Villisca la madrugada del 10 a las 5 de la mañana. Y no nada más esto. Aparentemente le dijo a los pasajeros del tren: 8 almas muertas en Villisca fueron masacradas en su casa. Esto lo dijo cuando los cuerpos todavía no se descubrían. Demasiado sospechoso. ¿Cómo sabía, reverendo, que había 8 almas masacradas en su casa, en Villisca, Iowa? Confesó, luego se retractó, fue juzgado y absuelto. No sé. Conforme voy leyendo, conforme fui escribiendo a cada uno de estos sospechosos, dije, no, es este. No, es este. Ahorita, volviendo a releer al reverendo, creo que él fue el asesino. Pero a ver qué opinan. Vamos con el siguiente. El siguiente fue Henry Lee Moore, otro asesino serial, que en ese momento no le habían acuñado el término claramente. No tiene relación con Josiah Moore, solo son homónimos. Así como Mansfield tenía a Wilkerson, que estaba atrás de él, Moore tenía a M.W. McCloughy, quien juraba que fue a Moore, y no solo los asesinatos de Villisca, así como Wilkerson creía con Mansfield. Moore ya había sido sentenciado por asesinar a su madre y abuela meses después de lo ocurrido en Villisca, y McCloughy creía que también cometió estos asesinatos. Los de la familia Wayne, que fue masacrada con hacha en Colorado Springs 9 meses antes de Villisca. Luego, al siguiente mes, en octubre de 1911, una familia fue asesinada en Monmouth, Illinois. Y una semana después, o sea, uno tras otro, una familia en Ellsworth, Kansas, fue asesinada mientras dormía. Además de los asesinatos de Paola en Kansas City, los mismos que se creían que Mansfield pudo haber cometido. Hemos de admitir que sí está raro que todos estos son por la zona, todos son por Kansas, Colorado. Soy muy mala en geografía, pero me imagino yo que están cerca uno del otro. Y todo fue con un año de diferencia. O sea, todos estos ocurrieron dentro de un año. Claramente era el trabajo de un asesino serial. Pero, teoría, igual toda esta gente ya falleció, pero teoría.
Tal vez no fue ni Moore ni Mansfield. Tal vez el asesino serial era el reverendo George Kelly, porque era un reverendo nómada. Y era la coartada perfecta. Soy un hombre de Dios, predico, voy a la iglesia, trabajo con las iglesias, nadie nunca va a sospechar de mí. Una de las razones por las que absolvieron a Kelly fue que nadie lo creía ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente, ni mentalmente capaz de cometer los asesinatos. Pero uno nunca termina de conocer a las personas. Me estoy armando mi propia teoría aquí, pero ahorita yo le voy a que fue el reverendo Kelly. Preguntemos para ver si está poniendo atención. Señor productor, Ajá. ¿usted quién cree que haya sido el asesino, dado los sospechosos que ha dado ahorita? ¿Quieres la verdad o quieres lo fantasioso? La verdad, Fue... ¿crees que fue el papá? ¿Y cómo se...? Lo había escuchado esa teoría también. Creo que fue en Bailey Serian donde lo escuché. Ajá. En Murder Mystery and Makeup. ¿Cómo se hubiera achado él mismo? O sea, siento que hemos escuchado cosas más... No más locas, está muy loco. Ajá. Pero siento que también... Sí hay una duda razonable que pudo haber sido él. No digo que sea la mayoritaria, pero una duda razonable. Yo no creo, dado que dónde fue dejada el hacha Ajá. y que él estaba arriba. Él fue encontrado en su cuarto, Sí. junto con su esposa. Uh-huh. El hacha estaba abajo, con las niñas Stillinger. O sea, sí, o sea, entiendo que hay como... Uh-huh. O sea, pero como que me recuerda a otros casos que como... Ok. Igual Ok. pudo haber sido otra cosa, o lo pudo haber hecho y aventado y en lo que subía. Ok, yo lo veo muy poco probable. Sí, ¿Ustedes qué no, opinan? estoy de acuerdo Sí. en eso, pero no sé, de eso que tienes un... Hunch. Intuición. Sí. Ajá. Ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién pudo haber sido? Hasta ahora de los que llevamos. Yo no creo que Josiah, mi novio cree que sí. Veamos. Ya se me estaba olvidando mencionar todo esto. Moore no fue sentenciado por ninguno de los casos que mencioné hace rato. De todos los demás asesinatos de 1911 y 1912. Ninguno. Entonces también fue absuelto. El siguiente sospechoso es Andy Sawyer, que fue detenido en 1912. Le había pedido al capataz Thomas Dyer trabajo a las 6 de la mañana del 10 de junio. O sea, una horita después de que la señora Peckman salió a colgar ropa y la casa estaba silenciosa. Le dieron el trabajo en el momento, porque era 1912 y no te tardabas tanto en encontrar trabajo. Le dieron el trabajo ahí en el momento. Lo que se le hizo raro al capataz fue que traía pantalones y zapatos muy enlodados. Pero bueno, estaba buscando trabajo. Anduvo caminando y se ensució. Esa tarde, mientras trabajaban, se fueron a otro pueblo y Sawyer compró un periódico que mencionaba los asesinatos. Y se puso muy nervioso, se empezó a obsesionar, preguntaba constantemente si creían que ya hubieran atrapado al asesino y que quién creen que hubiera sido. Y estaba muy nervioso y preocupado de ser sospechoso porque él cargaba con un hacha. Entonces, según él, estaba tan obsesionado y preguntando tanto porque no quería que fueran a creer que él era el asesino. Esto es muy circunstancial, pero hizo que Dyer sospechara y lo entregó al sheriff el 18 de junio, una semana después. Y el hijo de Dyer, de hecho, testificó en alguna ocasión que Sawyer le dijo que le enseñaría por dónde el asesino de los Moore se escapó. Estaban pasando por alguna parte de Villisca y le dijo algo así como: te voy a enseñar, ¿quieres saber por dónde se escapó el asesino de los Moore? Mira, tomó por ahí, saltó por allá y... O sea, le dijo algo muy bien detallado. Y pues esto hizo que Dyer y su hijo sospecharan bastante. Pero lo liberaron cuando se comprobó que estaba en Osceola, Iowa, el día de los asesinatos. Tenía coartada. Entonces, pues no. El único aquí que no tenía coartada era el reverendo. Y confesó. Y luego se retractó. Cosa que pasa muy seguido. Y pudo haber sido el asesino serial dado que era un nómada. Yo... sí, 100% segura. Él fue. No hay duda. Según yo. Historias como estas siguieron surgiendo. Había
sospechosos por todos lados. El propio periódico de Villisca publicaba quién creía el día de hoy, el pueblo, que era el posible asesino. Todos se pusieron contra todos. Esto ocasionó pleitos entre amigos, familiares, que algunos fueron irremediables y ahí acabó la relación. Entre las historias que surgieron fue, por ejemplo, un hombre que bajó del tren con botas ensangrentadas y estaba actuando sospechoso, un John Doe que admitió a los asesinatos en su lecho de muerte, poco creíble, y un prisionero de Detroit que confiesa a 6 de los asesinatos, excepto el de las Stillinger. Esto hizo creer a las autoridades que tal que fueron 2 asesinos. No creo. Hubiera habido más pruebas de que eran 2 personas trabajando juntas. Aunque no hay pruebas de que hubiera sido una sola, claro, pero no creo, aunque tal vez pudieran haber sido 2 trabajando juntos. Pero nunca hubo suficientes pruebas para levantar cargos de nada a nadie. El caso nunca se resolvió y el asesino, seguramente, ya está muerto. Este caso, si hubiera ocurrido en 2024, si hubiera ocurrido en los 2000, se hubiera podido resolver, sin dudas. E independientemente de la tecnología que tenían a la mano en 1912, creo que lo que más lastimó el caso fue el mal manejo de la evidencia. Que dejaran que la gente entrara y saliera a gusto por la escena del crimen. Debieron de haber acordonado en el momento. Y además, por tiempos no alcancé a notarlo en mis investigaciones, pero no solamente entró Ross Moore. O sea, la señora Peckman le llamó a Ross, quien luego le llamó a otro de los hermanos que también entró, y luego le llamaron al sheriff que entró, y luego él le llamó a la Guardia Nacional, y en el Inter entró más gente que conocía a la familia, y hasta horas después fue que la Guardia Nacional cerró el lugar. Actualmente eso sería inaceptable. En el momento en el que Ross Moore vio los cuerpos, tendría que haberse salido, cerrado tal vez la puerta nada más, o quedándose ahí y llamado a la policía, y nadie toca nada, nadie mueve nada, y si algo toqué, aviso a la policía en cuanto llegue. Pero esto era 1912. Y más de las probablemente 85 personas que no tenían nada que hacer ahí, nada más fueron a probablemente llevarse evidencia. No sabemos eso, pero probablemente se llevaron evidencia. Porque era muy común hacer eso en ese tiempo. Es rarísimo. La curiosidad mórbida de la humanidad es muy rara y problemática. Pero bueno, si esto se hubiera quedado solamente como un asesinato en 1912, probablemente no sería tan famoso como actualmente es el caso. Pero no, la casa sigue en pie y actualmente se cree que está embrujada. Porque obvio, no podía faltar. La casa sí tuvo residentes después de lo ocurrido, pero nadie se quedaba por mucho tiempo ahí. Por ahí de los 90, la casa iba a ser demolida hasta que una mujer de Villisca llamada Martha Lynn decidió que era una parte importante de la historia y que valía la pena conservarla. Así que la compró en 1994, la restauró y la abrió como un museo y, digámosle, un hostal, porque hay experiencias de día y hay experiencias de noche donde pasas la noche en el hotel. Entonces digamos que es como un hostal. Después de que la señora Martha Lynn la renovara y la abriera como un museo y tour, digamos, se empezaron a reportar cosas paranormales. Entre ellas, pasos sin cuerpo, cosas que se mueven solas, voces, apariciones incluso, sombras y una energía pesada. En el actual museo, de hecho, tienen un tablero de corcho con evidencias paranormales que los huéspedes han tomado a lo largo de los años. Entre ellas hay muchas orbes fantasmales y no nada más orbes de puntitos, sino como rayas que me imagino que los huéspedes creerán lo mismo que yo. Parecen heridas de hacha. Se ven como, o sea, rayones, rayos, que podrían ser el hachazo o la herida del hacha. Son como del color de, si están viendo en YouTube, de las luces que tengo atrás. O sea, son como rayones amarillos. Apariciones. Hay unas que sí se ven muy fantasma de sábana, pero
sí se ven como formas blancas, transparentes. Y hay una foto en particular de una espalda rasguñada de un visitante. Se ven como si 3 pares de uñas, no, bueno, no 3 pares, sí, 6 uñas hubieran rasgado por el centro de la espalda. Y se dice que el ático, en particular, es el que tiene la vibra muy pesada. Y recordemos que ahí es donde probablemente se escondió el asesino antes de matarlos. Y un caso en particular que fue lo que volvió a poner la casa como en boca de todos fue en 2014, un 7 de noviembre, durante uno de los tours nocturnos, un visitante de la casa se apuñaló a sí mismo en el pecho. Esta persona era Robert Steven Larsen Jr. de 37 años. Iba con sus amigos para hacer una investigación recreativa paranormal. O sea, era un ghost hunter amateur que iba con sus amigos al tour de noche para ver qué encontraban. Se cuenta que estaba solo en el cuarto del ala noroeste de la casa y gritó por ayuda. Para cuando llegaron, lo encontraron apuñalado y se cree que había sido a sí mismo porque no había nadie más y no vieron a nadie más. Esto ocurrió a las 12:45 am, que es aprox la hora que se cree que la familia fue asesinada. Que esto es meramente, ahora sí que leyenda, creencia, porque si uno de los testigos tiene razón y escuchó gemidos a las 11 de la noche, ya para las 12:45 ya la familia ya había fallecido. Pero, pues es el caso más famoso. Si se les hace familiar este caso, si me escuchan desde el año pasado, es porque lo mencioné en nuestro especial de Halloween. Y me lo anoté porque teníamos que verlo más a fondo. Así que aquí está. No encontré más al respecto de si Robert Steven Larsen le ocurrió algo más, no encontré como testimonio de él. Lo que me parece es que sí sobrevivió porque en ningún momento en la nota decían died. Entonces me parece que sí sobrevivió. Lo que no sabemos es si alguien o algo lo apuñaló o fue él mismo quien se apuñaló. Y pues eso es todo. Este fue un caso cortito. Creo que estoy haciendo casos más cortitos, dado cómo está mi vida ahorita. Pero me gustó mucho investigarlo, le encontré mucha carnita, encontré el sitio antiguo del tour, porque el nuevo ahora nada más es como, ¿qué tipo de tour quieres? Y te cuenta muy por encimita lo que ocurrió con el caso, pero el sitio anterior tiene un montón de información, tiene información que corté por tiempos, pero menciona todos los testigos, toda la gente que entró a la casa, muchos más detalles que encontraron en la casa que yo no mencioné, como un zapato ensangretado que encontraron. Está muy completo, se los voy a dejar en la descripción, lo encuentran a través de Web Archive, porque la página ya está descontinuada, pero muy bueno, recomiendo. Me parece un caso muy interesante, creo que fue de los primeros casos que escuché de Murder Mystery and Makeup, y ese lo escuché de hecho con mi novio, pero no creo que se acuerde aunque no creo que se acuerde de cuando lo escuchamos, aunque he de mencionar que mencionó lo mismo de que creía que pudo haber sido Josiah cuando lo escuchamos la primera vez, entonces sigue creyendo eso. Pues nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Tengo un anuncio parroquial antes de hacer el cierre. Mi trabajo actual está súper pesado, me toma más tiempo de lo que yo quisiera. Entonces, si han notado, tengo un poco menos de tiempo para investigar, tengo un poco menos de tiempo para editar y físicamente ya me está cobrando factura. Entonces, llegué al consenso de que vamos a reducir la frecuencia de episodios a 1 cada 3 semanas. Cuando tenga chance lo haré cada 2 semanas, pero prácticamente no estoy descansando. O sea, trabajo en el día y en la noche trabajo en el podcast. Fines de semana
grabo y luego la siguiente semana edito y fines de semana termino de editar porque no me da tiempo de lunes a viernes. Entonces, no vamos a descuidar esto, no lo voy a dejar, pero sí necesito un poquito de espacio. Entonces, vamos a hacer una frecuencia de 3 semanas, 2 semanas cuando haya chance, pero el podcast sigue aquí, no me voy a ir a ningún lado. Si quieren mandarme historias que les gustaría que cubra o sus propias historias de terror, pueden hacerlo en podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Recuerden seguirme en mis redes sociales, podcast-historias terror en TikTok y podcast-historias de terror en Instagram. Recuerden que ahí también tenemos las curiosidades oscuras, que son pequeñas historias de noticias o de datos curiosos que encontramos que van ad hoc con el canal cada 2 semanitas. También tenemos ahí los promos de los episodios para que no se les olvide cuando tengamos nuevo episodio, que lo vengan a ver. Y sean amables entre ustedes en los comentarios y conmigo. No olviden darme like y suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y los estaré viendo hasta la próxima. Bye. Podcast Historias de Terror. Investigación por Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.